Ayer lo que hacíamos era diseñar un compensador para unas especificaciones de diseño desde el punto de vista transitorio y desde el punto de vista de estado estable, ¿cierto? Entonces nos daba una función de transferencia del proceso. Esa función de transferencia o nos la dan o nosotros la obtenemos a partir de identificación. Entonces, en la clase de ayer lo que mirábamos era una función de transferencia de la forma GDS igual a K sobre S, dado S más 1. Tau n, S más 1. Definíamos que K era 720, que tau n era 1 y que tau n era 0.1. Y nos pedían que el sobrepico fuera menor o igual al 16% y el tiempo de establecimiento para el 2% fuera 4 segundos. Y que el error en el estado estable fuera 0 para una entrada de tipo escalar. ¿Sí? Entonces, para esas especificaciones de diseño, si miramos la parte de estado estable es el error en el estado estable. Si queremos que sea 0 para una entrada de escalón, nosotros sabemos que para que sea 0 el error ante una entrada de escalón, ¿cuántos integrales debe contener el lazo abierto? Uno solo, ¿cierto? Un integrador. Entonces, si hay un integrador, ya no necesito en el controlador el integrador. Entonces, el objetivo de diseño era que para esa entrada, pues, ¿cómo debería ser la función de transferencia asociada con el controlador? ¿Sí? Y espera mi proceso. Entonces, lo que vimos inicialmente es que si usábamos el controlador proporcional y nos dábamos cuenta desde el punto de vista de diseño, ya hablábamos de la región de diseño, ¿recuerdan? La región de diseño, que usando solo un proporcional no podíamos, porque no podíamos cumplir las especificaciones, ¿sí recuerdan? Entonces recurrimos a un compensador PD, ¿cierto? Y lo miramos desde el punto de vista del lugar de la raíz. Entonces decíamos, queremos que ese punto de diseño sea el lugar geométrico de la raíz, ¿cierto? Para que ese punto de diseño sea el lugar geométrico de la raíz, nosotros necesitamos que se cumplan las dos condiciones para que un punto sea el lugar geométrico de la raíz, y es que el ángulo sea más o menos 180, el ángulo del lazo abierto, y que la magnitud sea igual a 1, ¿cierto? Para que el ángulo sea más o menos 180 y miramos ese punto, encontramos que ahí no era menos 180, o sea, no era el lugar geométrico de la raíz. Entonces, para hacer que fuera el lugar geométrico de la raíz desde el punto de vista del ángulo, pues el ángulo que se necesitaba debería colocarlo en compensador, ¿cierto? Entonces, la forma como diseñamos el compensador fue encontrar el ángulo que necesitaba para que ese punto fuera menos 180 y encontramos que era del orden de 40 grados, ¿cierto? No me acuerdo. 40 grados. Entonces decíamos el ángulo debe compensar en 40 grados, usamos un PD y dimos un PD agrega un 0, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue ubicar el 0 de tal manera que se cumpliera que el ángulo que faltaba hacia ese punto de diseño fuera 40 grados. Entonces, a partir de ese ángulo encontramos dónde debería quedar ubicado el 0, ¿cierto? Y una vez ubicado el 0, el punto de diseño debía cumplir la condición de magnitud y ahí entonces encontramos la magnitud del compensador de adelante, el PD. Entonces llegamos a que debería tener una ganancia de 1.6 por 10 a la menos 3 y 4.8 por 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacerlo? Eso en el lugar, eso haciéndolo a mano, compensando. Nosotros ahí aseguramos que un par de polos de lazos cerrados pasan por ese punto, ¿cierto? Pero no necesariamente vamos a poder asegurar que definitivamente la respuesta transitoria es esa. ¿Por qué? Porque pueden haber ceros o polos que hagan que los polos completos conjugados sean no dominantes. Nosotros siempre buscamos que haya un par de polos de lazos cerrados dominantes, ¿cierto? Pero algunas veces puede pasar. Entonces, ¿cómo hacerlo en MATLAB? En MATLAB vamos a escribir la función de transferencia, que sería esta. Esta es la función de transferencia. Entonces tenemos tres polos, ¿no? ¿Cómo hacer en MATLAB? Ustedes pueden usar dos herramientas. Una que se llama Sysotool, ¿sí? Y entonces escribe Sysotool de G, y G entonces por defecto va a ser la planta. Si solo escribimos la G, va a dar la planta. Incluso nosotros podemos hacer una simulación si ya tuviésemos el compensador, a analizarla con el compensador, ¿de acuerdo? Por ahora vamos a meter en Sysotool la planta. Entonces, si damos Sysotool,
lo que nos va a aparecer es una interfaz gráfica de diseño de sistemas ISO, ¿no? Entonces, ¿qué es la interfaz gráfica? Por un lado aparece una ventana. Esta ventana es, digamos, donde yo cambio algunos parámetros de diseño desde el punto de vista de configuración y de edición del compensador y algunas gráficas. Entonces, en la primera pestaña lo que va a aparecer es cómo es la arquitectura actual que está diseñando para el que está diseñando el compensador, ¿de acuerdo? Entonces la arquitectura es una planta que le llaman G, ¿cierto? Un sensor que le llaman H, un compensador y un prefiltro. Por defecto ellos todos lo asumen uno, ¿de acuerdo? Entonces, este bloque que asociado con el prefiltro normalmente es una parte también del diseño en algunos ejemplos. Por ejemplo, hay ciertos procesos que yo quiero evitar que la referencia sea un escalón. O sea, es decir, hay procesos donde no puedo hacer cambios bruscos de la variable de entrada porque de pronto me daña la salida en el proceso. Entonces, puedo usar este prefiltro para que cuando aquí exista una entrada de escalón, yo a través de este prefiltro, que puede ser por ejemplo una función de referencia de primer orden, la salida sea una señal que vaya creciendo en el tiempo hasta que establezca, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, este le da forma a la entrada de referencia, ¿de acuerdo? El perfil, normalmente conocido. Y este C es el compensador que nosotros vamos a diseñar, ¿de acuerdo? Bueno, por ahora miremos esta parte, ahora miramos la otra gráfica que es. Ahora, si miramos la otra ventana lo que nos va a presentar por defecto, nos va a presentar en la parte izquierda el lugar geométrico de las raíces para la planta, ¿de acuerdo? Mire que nosotros tenemos tres polos, ¿cierto? Uno en el origen, otro en -1 y otro en -10, que fue el diseño que estábamos haciendo. Y decíamos que este es el lugar geométrico de las raíces para la planta, ¿de acuerdo? Y en la parte derecha va a presentar algunos aspectos que yo quiero mirar adicional. Por ejemplo, aquí me presenta el diagrama de bode tanto de magnitud como de fase del lazo abierto, ¿cierto? Entonces me va dando cuánto es el margen de ganancia, cuánto es el margen de fase. Me escribe cuánto es el margen de ganancia. Mira, en este caso el margen de ganancia para esa condición específica es negativo -36, ¿cierto? Bien. ¿Qué es lo primero que yo hago? Yo ya tengo la planta, ¿cierto? Entonces lo que voy a incluir es escribir las especificaciones de diseño. Bueno, yo puedo dejar este diagrama de bode si quiero o si quiero quitarlo también, ¿no? Por ahora dejémoslo, si no tienen, quitemos. Si lo quitamos vamos a Design, View, configuración de las gráficas, y entonces esta es de Graphical Tuning, ¿sí? Miren que aparece plot, el plot 1 es del lazo abierto en lugar de la raíz, ¿cierto? Yo puedo acá excluir ninguno, el bode, el Nichols. Y el plot 2 es del lazo abierto, el diagrama de bode. Entonces si le digo ninguno, lo que va a hacer, es, esta ventana nunca la van a encerrar, ¿de acuerdo? Lo que me va a presentar es que me va a quitar el diagrama de bode, ¿no? Entonces por ahora lo que tengo acá es el lugar de las raíces, ¿cierto? Entonces esta es la parte del diseño que yo estaba analizando ayer. Esta es la parte del diseño que yo estaba analizando ayer. Entonces tengo este lugar de las raíces, ¿cierto? Por ahora no he escrito las especificaciones de diseño. Ayer encontramos que nosotros encontramos un área de diseño, ¿recuerdan? Era a partir de zeta y omega n, o sea, dadas esas especificaciones de diseño transitorias, encontramos zeta y omega n. Con zeta y omega n encontramos los límites del diseño y el área de diseño, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo incluirlas acá? Acá lo que se hace es, acá si damos clic derecho, vamos a Design Requirements y en New. Entonces, estos son los requerimientos de diseño. En nuevo vamos a crear un nuevo requerimiento de diseño. Entonces, aquí lo primero que va a definir es el tipo de diseño, el tipo de requerimiento. Entonces, aparece, por ejemplo, el setting time, el percent overshoot, el damping ratio, etc. Entonces, nosotros dábamos ayer una especificación de diseño, era el tiempo de establecimiento, ¿cierto? Entonces, el tiempo de establecimiento que colocamos ayer era 4 segundos, ¿cierto? Entonces, le damos OK. ¿Y qué es lo que me grafica? Mire que me grafica dos zonas, ¿cierto? El área, la amarilla, que es la zona derecha, es el área donde no se cumple que el tiempo de establecimiento sea menor que 4. ¿Sí? ¿Se acuerdan ayer cuando dibujamos? Grabamos esta línea, decíamos que si nos movíamos sobre esta línea, el tiempo de establecimiento era el mismo, ¿cierto? En este caso, zeta omega n es igual a 1, entonces el tiempo de establecimiento aquí es 4 segundos. ¿De acuerdo? Si estoy más hacia la izquierda de esta línea, el tiempo de establecimiento será mayor o menor. Menor, ¿cierto? Y en el área amarilla, el tiempo de establecimiento es mayor. ¿De acuerdo? Entonces,
El área blanca, por ahora, desde el punto de vista del tiempo de establecimiento, sería mi área de diseño para el tiempo de establecimiento. Si nuevamente hacemos clic derecho y vamos a los requerimientos de diseño, entonces ya establecimos el tiempo de establecimiento, entonces colocamos el porcentaje de virtud, ¿cierto? Entonces cogamos un porcentaje de virtud del 16% que era lo que establecíamos ayer, ¿cierto? Entonces cuando me grafica, lo que me va a graficar es esto, igual que lo que hacíamos ayer. Entonces en la zona amarilla es esta línea constante, significa que ¿qué significa esta línea? Cita constante. O sea, si yo estoy aquí o aquí o aquí, el sobrepico será constante, ¿cierto? De esta línea hacia abajo, el sobrepico será mayor o menor. Menor, porque el cita es mayor. Y hacia arriba será menor. Entonces mi área de diseño termina siendo esta área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? La misma área que dibujamos ayer, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que si nosotros usamos un controlador proporcional, miren que no podemos cumplir las especificaciones de diseño. O sea, en ningún momento algún par de polos de lazo cerrado pasará por lo menos por este punto que es el punto mínimo de diseño, ¿cierto? Con un proporcional no pasaremos por la zona de diseño. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Mire que usar un proporcional es moverlo por el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Este polo sí va a estar dentro de la zona de diseño, pero mire que este par de polos de lazo cerrado no van a estar en la zona de diseño, ¿cierto? A lo máximo estarán cuando acabe de cero estará uno, pero el otro será un integrador. Si empiezo a aumentar acá, pues estará esta zona y luego será inestable. ¿De acuerdo? Bien. Si ustedes se han fijado, aquí aparecen unos puntos rosados, ¿cierto? Entonces, esos puntos rosados me dicen en ese momento el valor escogido para acá. Entonces, ¿qué me presenta? Entonces, si nosotros vamos a análisis y le damos respuesta a la entrada de escalón, ¿de acuerdo? Respuesta a la entrada de escalón. Entonces, lo que me da es una gráfica de la respuesta a la entrada de escalón. Realmente me da una gráfica, ¿no? Entonces, las gráficas que me da es, si nosotros vamos a análisis, a View Design Plot Configuration, lo que me presenta es, en análisis plot, lo que me presenta son estas dos gráficas, ¿de acuerdo? Me presenta la salida con respecto a la entrada en lazo cerrado, ¿cierto? Y me presenta la señal de control respecto a la referencia. Esta me sirve si yo quiero mirar, por ejemplo, esfuerzos de control, lo que les decía ayer. Cuando yo, por ejemplo, además de ser que cumpla las especificaciones editoriales, debo mirar es cuánto es el consumo de energía, ¿cierto? Por ahora vamos a quitarlo, ¿de acuerdo? Lo que me presenta este lado sobre la respuesta al escalón del lazo cerrado. Fíjense, entonces lo que me está diciendo es, aquí estoy escogiendo esta ganancia en este punto. O sea que mis polos de lazo cerrado están aquí, aquí y acá. El sistema es estable o inestable. Estable, mis polos de la cerrada están hacia el plano derecho, ¿cierto? Si yo muevo a este punto, sigue siendo inestable. Si lo coloco, por ejemplo, acá, será sigue siendo inestable, por acá será físicamente estable. Por ahí en ese punto de inestable. Por aquí llevamos estable. Voy a aguantar la resolución. Pero si voy buscando haciendo un zoom, voy a botar la parte de críticamente estable, ¿de acuerdo? Y si muevo hacia acá será estable, ¿de acuerdo? ¿Se entiende lo que está presentándose ahí? El punto rosal donde van a quedar, es decir, donde hago la condición de magnitud igual a 1, ¿de acuerdo? Bien, entonces decíamos que por diseño un proporcional no nos sirve, ¿cierto? Porque a pesar de que, por ejemplo, en este caso, si yo sigo moviendo hacia acá y llego a este punto, se me cumple el sobrepico, mire que el sobrepico acá menor al 16%, ¿cierto? Mire que estoy dentro de la área de diseño del sobrepico, no estoy dentro del área de diseño del tiempo de establecimiento, ¿cierto? Mire que el tiempo de establecimiento aquí es del orden de 12 segundos. Y yo quiero que el tiempo de establecimiento sea del orden de 4 segundos, ¿de acuerdo? Entonces no puedo hacerlo con un proporcional. Entonces ayer dijimos que lo hacíamos con un PD, ¿cierto? Y decíamos que un PD lo que hace es agregar un 0, ¿cierto? Un 0. Entonces vamos a agregar el 0. Más o menos lo habíamos ubicado entre menos 10 por acá, ¿no? Entonces si agregamos el 0, miren que modificamos el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Y
si vamos moviendo el 0, entonces vamos a hacer que ese lugar geométrico de las raíces pase por mi punto de diseño, ¿de acuerdo? Miren, ahí en ese momento, más o menos, el lugar geométrico de las raíces está pasando por el punto de diseño, ¿cierto? ¿Se entiende? Eso fue lo que hicimos, entonces ubicar el 0, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento todavía no se cumple, mira que la respuesta al escalón, el sobrepico sí es menor, pero el tiempo de establecimiento todavía no lo he alcanzado, ¿cierto? Porque no he modificado la ganancia, ¿cierto? O sea, ahí lo que hice fue la primera parte, compensar, ubicar el compensador para hacer que este punto sea el lugar geométrico de la raíz, es decir, que el ángulo ahí ya es 180 grados, ¿cierto? Pero todavía no he hecho cumplir la condición de magnitud, no, de magnitud. Para que sea el lugar geométrico de la raíz debe ser más 180 grados y para que ese punto sea polo de lazo cerrado, se debe cumplir la condición de magnitud, ¿cierto? Para que cumpla la condición de magnitud, entonces es desplazar esto hacia el punto de diseño, ¿cierto? Miren que al moverme, ya mi tiempo de establecimiento va estando dentro de la zona de diseño, ¿cierto? Por acá más o menos ya está cerca, el tiempo de establecimiento está al orden de 4 segundos. Miremos algo que pasa que nosotros no lo mirábamos ayer en el diseño, y es lo siguiente. Fíjense que nosotros ya hicimos que este punto sea polos de lazo cerrado, ¿cierto? ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí ya estos dos puntos son polos de lazo cerrado, ¿sí o no? Este es mi punto de diseño mínimo, ¿cierto? O sea, ya aseguré que este punto, el ángulo es más o menos 180 grados, ¿cierto? Y que la magnitud es igual a 1, ¿sí o no? ¿Estamos? Fíjense que a pesar de que yo coloqué este par de polos de lazos cerrados acá y el otro polo me queda acá, miren, un polo está en -1 y el otro polo está en -8, este polo no está haciendo casi efecto sobre la respuesta transitoria, ¿cierto? Pero miren que el sobrepico no es menor al 16%, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se está cumpliendo? Porque está muy crítico, muy en la esquina. No, ahí está donde es. Aquí en cita está en -1. ¿Por qué creen que a pesar de que yo logré que haya un par de polos de lazo cerrado en el punto de diseño, este es mi punto de diseño, ¿cierto? En este punto de diseño decíamos que el tiempo de establecimiento es 4 segundos y el sobrepico es 16%. Y el otro polo de lazo cerrado está por acá en -9, unas 5 veces alejado. ¿Por qué no se cumple? Porque el 0 que está colocado ahí está muy cerca de los polos. Miren este 0. Recuerden que los ceros de lazo abierto terminan siendo los ceros de lazo cerrado, ¿cierto? Entonces, este 0 hace que este par de polos de lazo cerrado no sean dominantes. ¿Se entiende? Entonces, miren que a pesar de que aquí por diseño ya lo ubiqué, que era lo que hacíamos ayer, todavía no logro conseguir por el efecto de este 0. O sea, digamos que el agregar un 0 mejora la respuesta, pero todavía no logro conseguir, ¿cierto? Entonces yo podría quedarme acá si me dicen, oiga, 20% está bien. Dicen, sí, listo. Si no, debo seguir modificando el diseño, que no lo podría ver cuando diseño a mano, ¿cierto? Ayer no lo pudimos ver, solo comenzamos y agregamos condiciones de magnitud y vimos que ya era eso, ¿no? La única forma de ver es simular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podría hacer? Pues es ir agregando 0 de manera que esté más por dentro para que me dé un tiempo de establecimiento menor, pero fíjense que a la medida que muevo el 0 hacia la derecha también es dominante, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si me muevo por acá, pues quizá por ahí ya estaría por el 16%, ¿cierto? Entonces depende de cómo lo ubique. Ahí estaría por el 16%. A ver si me muevo por acá. Ya no, ya la idea es bajarlo más. Pero el 0 sigue teniendo su efecto. Mira que a medida que mueva este 0, voy a meterlo más de la zona de diseño, va a estar más hacia la izquierda, pero también va a tener un efecto. Entonces, más o menos por acá, podría conseguir una respuesta parecida, de hecho con un tiempo de establecimiento menor al especificado, ¿cierto? Y el sobrepico estaría por el orden del 16%. ¿Se entiende? Entonces, lo que se debe hacer para mejorar es que el 0 sea el que domine el 0 de la asociación. No, el 0 no domina, la dinámica la imponen los polos. Lo que pasa es que no es un sistema dominante. Ahí no es que el 0 domine, ¿no? O sea, tengo 3 polos y un 0, no es que 0 domine. Acuérdense que cuando nosotros separábamos un 0, es como si tuviesen una parte derivativa. Entonces, lo que hace es que la parte derivativa está teniendo un efecto. O sea, tener S más A sobre un denominador es tener A sobre ese valor por la derivada de S.
Entonces, ¿se entiende? Ahí lo que tocaría considerar ya sería la parte del máximo de área como por lo menos. Sí, claro, ahí tendría que mirar, es también mirar acá, si quiere, uno puede agregar acá. Podemos agregar acá el lazo cerrado, la salida 1. Bueno, aquí puedo cambiar el tipo de gráfica. Respuesta al impulso. El escalón. Pero no está apretando. Quiere graficarla, pero sí, o sea, ahí sería mirar es el consumo energético, ¿no? O sea, cuánto consume, cuánto es el esfuerzo del control, ¿no? Sería mirar la otra gráfica desde el punto de vista del esfuerzo de control. ¿Se entiende? O sea que con esta herramienta yo tengo la ventaja de que inmediatamente vaya cambiando las ganancias, estoy mirando la respuesta al lazo cerrado, ¿cierto? Entonces puedo verificar si se ha cumplido o no. Miren que no solo bastaba entonces con compensar y hacer que este punto fuera el lugar geométrico de la raíz, sino que había que seguir modificando el cero para hacerlo más cosas. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Se entiende el principio de diseño con Aristotle? ¿Sí? Entonces la idea es ubicar ceros y polos, ¿cierto? Ubicar ceros y polos de una manera que haya compleja. ¿De acuerdo? Bueno, pensemos en que nos dan otra especificación. Pensemos en que yo quiero que este sistema sea cero, pero para una entrada tipo rampa, ¿cierto? Si yo quiero que el error sea cero para una entrada rampa, ¿qué debería hacer? ¿Qué controlador debería usar? Dos integradores. Dos derivados. Necesitaría en el lazo abierto ¿cuántos integradores? Dos. Dos integradores. Entonces necesito que G sub CS tenga al menos un integrador, ¿cierto? Entonces recurriría a un PI, ¿cierto? Y mirar si con un PI puedo mejorar la respuesta transitoria, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces un PI a la final, si miro la respuesta transitoria, esto es algo así como K sub P S más KI sobre KP. Entonces, diseñar un PI no es más que diseñar, es agregar un cero, ¿cierto? Y agregar un polo en el origen. Mira que entonces la libertad de diseño que yo tengo para un PI es solo uno, es el cero, ¿cierto? El polo ya queda obligado a que quede en el origen, ¿se entiende? Este es el PI, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con que sea el PI? ¿Sí? ¿Cómo simularíamos la entrada tipo rampa en ese? Podemos colocar por lo menos en el bloque ese filtro que está colocando antes de la entrada, ahí podemos configurarle por lo menos que colocar un integrador para tener